Zona de entrevistas. Pues seguimos con la información política y temas que acontecen en el Congreso y que son muy importantes, pueden ser muy preocupantes, y es que podemos estar ante un posible desfalco, otro fraude importante en el Congreso. No hemos salido de la historia López Castro cuando entramos a una historia también muy complicada. Los trabajadores del Congreso del Estado involucrados en un fideicomiso que se creó para la compra de seguros millonarios en la 59 legislatura, serán citados ante la comisión especial que se creó justamente para revisar la situación administrativa del Poder Legislativo. Esto lo informó el día de hoy el diputado Guillermo Martínez Mora, quien encabeza esta comisión. Y bueno, han pasado varios meses desde que justamente se constituyó este fideicomiso. Se habla de una inversión de 24.5 millones de pesos. Pero vamos a conversar y está en la línea, y agradezco mucho el que esté dispuesto a conversar, el diputado Guillermo Martínez Mora. Guillermo, un placer saludarte. Igualmente, tocayo, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, me gustaría que nos dieras un poco de contexto ante qué estamos, porque efectivamente no es un tema que parece nuevo. Han pasado 15 meses de que en el Pleno se acordó presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable de lo que puede ser un desfalco, pero cuéntanos un poco, Guillermo, si te parece bien, los antecedentes. Bueno, presentamos a una denuncia penal, Víctor Sánchez, Alberto Esqueri, un servidor, sobre el tema de la conformación de un fideicomiso por 24 millones de pesos que fue creado en el 2011. Curiosamente, quien preside este fideicomiso es alguien que yo he venido denunciando con mucha frecuencia, que es la secretaria del secretario general, donde pues prácticamente como presidenta del fideicomiso tiene que dar la cara y decirnos en qué fue invertido 24 millones de pesos que se supone, y yo tengo mis dudas y quiero que nos la aclaren, de que ese dinero se invirtió para una póliza de seguro para 1,834 trabajadores, de los cuales hay varios que ni siquiera fueron notificados y tenemos la duda de que este haya sido notificado, pero además déjame aclararte, un fideicomiso de 24 millones y medio por 6 meses, no obstante que se había comprado ya un fideicomiso meses anteriores por 2,300,000 pesos que cubrían los trabajadores que tenía en ese momento el Congreso del Estado, y que por un año la póliza costó 2,300,000 pesos, mientras que por 6 meses compran otro por 24 millones y medio a través de un fideicomiso. O sea, claramente acá hay algo que no cuadra, Guillermo. Por un lado, perfecto, a ver, estos trabajadores ya están amparados por una póliza específica, además mucho más barata que la que ahora se está comentando, que son estos 24.5 millones. Efectivamente, y como metimos una denuncia desde el día 13 de noviembre del 2013 y esta no se ha resuelto, bueno, pues entonces estamos llamando a la presidenta del fideicomiso, que hoy es secretaria en el Congreso del secretario general, y a 2 de los vocales para que declaren y nos digan ese dinero en qué fue invertido y si efectivamente existió esa póliza, quiénes son los beneficiarios y si estos beneficiarios además fueron notificados, porque tenemos la sospecha de que el seguro se haya comprado, se haya cancelado días después y ese dinero pues hayan pasado a manos, porque no había ninguna razón para crear un fideicomiso que no tiene ningún sustento, ¿no? Oye, para tener claridad de las personas implicadas, ¿te refieres, es Larisa Lías Morán? Efectivamente. ¿Es la persona que encabeza el fideicomiso, es correcto? Así es la presidenta del fideicomiso, efectivamente. Que como refieres, secretaria del secretario general del Congreso. Después está Marco Antonio Daza Mercado. Bueno, él es el secretario general actual y él es el que estará citando. Quienes son es Larisa Lías Morán, Ernesto Josué Alcalá Pérez y Enrique Martínez Arámbula. Estos son vocales y empleados de la Dirección General de Control Presupuestal. Actualmente están asignados a control presupuestal y estamos pidiendo que el próximo viernes a las 10 de la mañana se presenten y declaren qué fue lo que hicieron y que den una información completa sobre este fideicomiso, que es el fideicomiso 74-2074, que fue creado en 2011 y que bueno, pues tienen que dar con claridad en qué se invirtió y cuánto de esto se tiene que regresar, y si se regresó y se canceló, qué se hizo con ese dinero, que además hay una partida
que se pagó por poco más de 1,100,000 pesos a una empresa que dicen que hizo un avalúo y no tenemos la información. Nadie conoce información sobre este fideicomiso. Es lo que te iba a decir, ahí me parece que firmamos un par de memorándums, pero algún asunto que no es concluyente ni es claro. Así es. Entonces creo que estamos ante un fraude que deben de demostrar ese dinero que hicieron con él, y ese dinero debe de regresarse seguramente al Congreso del Estado. Ahora, me parece que tú mencionabas, Guillermo Martínez Mora, en este tema han transcurrido ya varios meses, existía desde hace tiempo esta denuncia penal contra quien resulta responsable por este posible desfalco, pero tal parece que la Fiscalía no ha tomado cartas en un asunto que es por demás preocupante y generaría un nuevo escándalo político en el Estado. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué el tema está atorado? Hoy ustedes están alzando la voz justamente para que comparezcan estas personas, pero no es un tema nuevo. ¿Por qué estaba como estacionado, estancado este asunto? Bueno, pues hemos estado solicitando información y pues no se ha citado, pues obviamente ni siquiera a quienes integraban la comisión de administración que le dieron, quiero suponer, el aval para la creación de este fideicomiso, de lo contrario no podría tener vigencia, y en la propia comisión, que no se encuentran las actas tampoco correspondientes, designan a quienes son la presidenta y los vocales en el fideicomiso, pero que pues están en los documentos del fideicomiso, pero aparentemente no hay esos documentos en ninguna parte de la administración del propio Congreso. ¿Tú ves voluntad política, Guillermo Martínez, para ir al fondo en este y otros casos? ¿Ves voluntad política en el actual gobierno del Estado, puntualmente en la Fiscalía? Pues debemos de exigirla, tocayo. Yo creo que hoy los ciudadanos más que nunca quieren tener una claridad sobre el manejo de los recursos públicos, y ante hechos tan evidentes y tan claros es necesario que le demos la cara a los ciudadanos. Y si bien el caso López Castro lo hemos visto cómo se ha complicado, pues aquí incluso en este fideicomiso podrás encontrarte nombres de exdiputados de la 57, de la 58, que ya no eran trabajadores, que no había razón alguna por la cual se les estuviera protegiendo en una póliza, y en donde hay personajes que no solamente están dentro de la póliza en una ocasión, hay quien está 3 veces registrado dentro de la póliza, y pues es una irregularidad por todos lados donde se le vea. Ahora, me parece que esto podría ir mucho más allá de las personas que se refieren en este fideicomiso. Caso puntual de Larisa Lías Morán, caso concreto de Ernesto Josué Alcalá y de Enrique Martínez Arámbula. A lo que voy es si detrás de esto pudiera haber efectivamente la participación de algunos diputados o de otros políticos, y que el tema en realidad, que esto sea solamente la punta del iceberg de una serie de intereses y corruptelas muy delicadas y muy serias. Pues sí, aquí jurídicamente la presidenta tiene la obligación de informar plenamente qué sucedió, y de ahí se tendrá que derivar, pues seguramente alguien le tuvo que dar alguna instrucción, y ella tendrá que decir o quién dio la instrucción o quién manejó el recurso, pero finalmente ella como presidenta es la responsable y es la que tendrá que dar la cara, y de ahí derivarse todo aquello que en derecho corresponda contra los presuntos o responsables de hechos que lamentablemente debieron de haberse cumplimentado ya hace más de un año, y que lamentablemente pues hoy tuvimos que tomar la decisión de poderlo citar nosotros a la comisión, y bueno, pues que de ahí se traslade la información que puedan proporcionar, y espero que no haya alguna trinquiñuela de carácter administrativo para que pues esta gente no se presente, ¿no? Son empleados del Congreso actualmente, no pueden negarse, de acuerdo a la ley de servidores públicos y de la ley orgánica del propio Poder Legislativo, pues esto está obligado a que se presenten, declaren e informen qué fue lo que hicieron con estos recursos. Guillermo Martínez Mora, ¿qué sigue entonces esta comparecencia del próximo día viernes? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Podemos hablar, bueno, no se puede hablar obviamente de un calendario en estas acciones, pero sí una secuencia de hitos o de hechos que van a acontecer. Bueno, ahí pediremos la explicación, y dicha explicación la presentaremos como una ampliación para en la declaración, en la denuncia penal que nosotros levantamos, en donde
pues estará claro si hay una malversación de fondos, una desviación de recursos públicos, que pues esto obviamente se debe castigar con cárcel, y que yo creo que ya los ciudadanos estamos esperando que este tipo de acciones tengan un hecho concreto, porque no podemos seguir permitiendo que estos desvíos y todos estos escándalos, que también debo de reconocer, tocayo, en este Congreso lo hemos tomado de frente, y bueno, hemos disminuido en forma importante el número de trabajadores. De 1,400 que recibimos, hoy tenemos 870, muchos todavía, pero cuando menos se está haciendo un esfuerzo para que le dejemos a los próximos diputados un Congreso más sano, pero que sí, hoy nos debe de ocupar que este tipo de acciones no se trasladen a la siguiente legislatura, sino tome claridad y sobre todo se conduzcan conforme a derecho. Pues agradezco mucho tu reflexión y el que hayas tomado la llamada, diputado Guillermo Martínez Mora. Estaremos en contacto con este tema que nos parece muy importante seguir. Muchas gracias. Un gusto saludarte, tocayo. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Fue el diputado Guillermo Martínez Mora quien encabeza justamente esta comisión especial para la revisión administrativa del Congreso en este posible caso de desfalco, la compra de un seguro que no se requería, que se duplica con otro por un monto mucho mayor, 24.5 millones de pesos. Tendrán que aclarar, comenzando por la persona que encabeza este fideicomiso, Larisa Lías Morán. Están citados el día viernes justamente para ver qué pasó con este tema, porque podríamos estar ante un fraude muy importante en el Congreso del Estado.